Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la oración en la plenitud de los tiempos. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor como zarza ardiendo. Primero, contemplando a Él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. Jesús ora. El Hijo de Dios hecho Hijo de la Virgen María aprendió a orar conforme a su corazón de hombre y lo hizo de su madre, que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta, distinta, como lo deja presentir la edad de los 12 años. Yo debo estar en la casa de mi Padre. Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículo 49. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos, la oración filial que el Padre esperaba de su Hijo a ser vida por fin por el propio Hijo único en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos. El Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el misterio de Cristo. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de él en su bautismo y de su transfiguración, y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a llamar a los 12. Antes que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca antes de la tentación. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Estando él orando, en cierto lugar cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 1. Es sobre todo al contemplar a su maestro en oración, cuando el discípulo de Cristo desea orar, entonces puede aprender del maestro de oración. Contemplando y ensanchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado, en la soledad, en la mañana, en preferencia durante la noche, para orar. Lleva a los hombres en su oración y que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Él, el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Hebreos capítulo 2 versículo 12. Comparte sus debilidades para librarnos de ella. Para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias
en la primera Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice porque han escondido los misterios del reino a los que se creen doctos y los ha revelado a los pequeños, los pobres de las bienaventuranzas. Su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, que fue un eco del fiat de su madre en el momento de su concepción y que preludia lo que irá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Efesios capítulo 1 versículo 9. La segunda oración nos la transmite San Juan antes de la resurrección de Lázaro. La acción de gracias precede al acontecimiento. Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado, lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica. Y Jesús añade a continuación, yo sabía bien que tú siempre me escuchas, lo que implica que Jesús, por su parte, pide de una manera constante. Así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir antes de que lo pedido sea otorgado. Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado. Es el tesoro y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como por añadidura. La oración sacerdotal de Jesús ocupa un lugar único en la economía de la salvación. Esta oración, en efecto, muestra el carácter permanente de la plegaria de nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo contiene lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro. Cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial. No solo antes de entregarse libremente a Abba, no mi voluntad sino la tuya. Evangelio de San Lucas capítulo 22 versículo 42. Sino hasta en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse con una sola cosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Lucas capítulo 23 versículo 34. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 24 versículo 43. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Evangelio de San Juan capítulo 19 versículos 26 y 27. Tengo sed. Evangelio de San Juan capítulo 19 versículo 28. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Evangelio de San Marcos capítulo 15 versículo 34. Todo está cumplido. Evangelio de San Juan capítulo 19 versículo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Evangelio de San Lucas capítulo 23 versículo 46. Hasta ese fuerte grito cuando expira, entrega el espíritu. Todos los fundamentos de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado. He aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza la escucha al resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. El Salterio nos da la clave para su comprensión en Cristo. Es en el hoy de la resurrección cuando dice el Padre: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia a las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Salmo capítulo 2 versículo 78. La carta a los Hebreos expresa en términos dramáticos cómo
actúa la plegaria de Jesús en la victoria de la salvación, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.